Ahora se dirigirá a ustedes el profesor Owen Fisz, quien dictará la charla La libertad de expresión en John Stuart Mill. Señor rector, señor decano, estoy enormemente conmovido por sus palabras y por la descripción de mi vida vivida tan lejos. Estoy conmovido también por su generosidad y escuchando sus comentarios. Me siento afortunado de haber vivido la vida que he vivido. Me siento afortunado porque Irene y yo hemos estado casados por casi 60 años ya. Nos casamos cuando teníamos 21 años y como lo he dicho en una dedicatoria de uno de mis libros, ella ha sido un regalo constante y ha sido una presencia constante para que los sueños que teníamos se hayan convertido en una realidad. Tengo la suerte de haber trabajado con Thurgood Marshall y tengo la suerte de haber trabajado para el juez Brennan y tengo la suerte de haber trabajado también para John Doe en aquellas causas en Montgomery y en otros lugares también. Y tengo la suerte de haber trabajado en una universidad como Yale, que me ha entregado de perseguir mi búsqueda de la justicia y también de tomar los proyectos que el decano ha descrito en América Latina por los últimos 35 años. He sido afortunado en todas esas cosas, pero pienso que lo que el decano ha dejado afuera es lo afortunado que he sido de haberme transformado no solo en su amigo, sino también en su colega durante los últimos 35 años. Afortunado por haber podido interactuar con usted, de haber podido tenerlo a usted en mi sala de clases, de haber podido tenerlo como parte de CELA, de haber podido conocer a sus estudiantes, afortunado de haber podido darle la bienvenida a los graduados de esta universidad a Yale. Y afortunado porque cualquier relación que los intelectuales y académicas tienen debe ser una vía de dos sentidos, y es posible que yo les haya dado a ustedes algo acerca de la libertad de expresión o de la igualdad o de otro tipo de temas, pero he llegado a tener y a recibir de ustedes algo enorme, y de sus amistades también, y de ser sus colegas. Ustedes han presentado un espejo ante mí y ante la jurisprudencia de los Estados Unidos que yo represento. Sí, algo de esa visión debe ser destacada y debe destacar lo bueno de la jurisprudencia estadounidense. Pero cuando sostenemos este espejo, también me han ayudado a entender nuestras faltas y nuestra necesidad de actuar mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que sí, he sido afortunado y soy afortunado en todas las cosas que el decano ha indicado, pero también he tenido la suerte de tener su amistad y de ser colega, no solo de usted, señor decano, sino también de las muchas caras de amigos, amigas y colegas que veo aquí en este auditorio. Así que muchas gracias. El tema que quisiera tratar el tema del día de hoy
es John Stuart Mill. Y les insto, para comenzar con esta charla, les insto a que lean a John Stuart Mill, y a aquellos que ya han leído, lean nuevamente a John Stuart Mill. Ese es el tema que voy a tratar el día de hoy, pero el tema que realmente quiero tratar es el silencio y el miedo. El silencio y el miedo del cual el rector ha hablado, porque pienso que John Stuart Mill es parte de la literatura filosófica y de la literatura teórica que quizás podría afectar a la psicoterapia de la sociedad, tal como usted lo mencionó, y es una respuesta al silencio y el miedo. El ensayo de Mills sobre la libertad fue publicado por primera vez en Inglaterra en 1559 y ha sido impreso en innumerables ocasiones, y es un reconocimiento elocuente y conmovedor de la pluralidad de la condición humana, y busca incansablemente aumentar la capacidad de cada individuo de crear una vida individual para sí mismo o para sí misma. Mill escribió este ensayo sobre la libertad para promover nuestra propia individualidad, incluso hasta llegar al punto de la excentricidad, y para atacar a las fuerzas que nos empujan hacia la conformidad. Estas son palabras de Mills, que tan pocos de nosotros ahora nos atrevemos a ser excéntricos. Marca el principal riesgo de nuestros tiempos. Mill buscó esta diversidad no por su propio beneficio, sino para cumplir con una mayor visión del desarrollo humano. Él defendió la individualidad e incluso la excentricidad, basado en la teoría de que dichas cualidades nos llevarían al completo desarrollo de nuestras personalidades individuales, y de que este desarrollo de nuestras personalidades promovería la felicidad de cada persona y el bienestar de la sociedad. Con dichos propósitos en mente, Mill formuló su principio de la libertad individual. Y en los tiempos modernos este principio ha sido conocido por los filósofos y filósofas como el principio del daño, aunque podría ser mejor llamado el principio del daño a otros. Este principio indica que las interferencias con la libertad de algún individuo pueden ser justificadas solo para prevenir que dicho individuo cause daño a otros u otras, nunca solo para su propio bien. En el primer capítulo de Sobre la libertad, Mill presenta este principio del daño a otros. Pero en vez de continuar desarrollando este principio en el segundo capítulo, él pasa a defender la libertad de expresión, no con el argumento débil de que la libertad de expresión no causa daño a otros, sino porque es el medio necesario para probar las creencias de cada uno. Solo a través de una discusión abierta y libre podemos aprender si nuestras visiones son verdaderas o falsas. Nadie es infalible, e incluso si después de una discusión libre y abierta un individuo adhiere a las mismas creencias, dicho individuo continuará haciéndolo con un nuevo aprecio e incluso una más firme convicción por su verdad. La expresión o el discurso para Mill no era una actividad trivial.
Mill reconoce que el discurso ocurre en la presencia de otros y Mill argumentó que la libertad es de recibir opiniones y también de expresarlas, y la libertad sobre la cual Mill insistió en una frase que él usó en repetidas ocasiones en su libro es una libertad de discusión, enfatizando en las dimensiones sociales del discurso. Mill necesariamente reconoció que el discurso puede contribuir a una secuencia de eventos que pueden dañar a otros. Aún así, insistió acerca de esta parte de la libertad con la expresión de la opinión que va más allá de la libertad de acción proporcionada por el principio del daño a otros. Al principio del capítulo 3, Mill reconoció que el discurso podría ser, entre comillas, una instigación positiva y también para ciertas acciones que podría dañar a otros. En un párrafo que puede ser bastante familiar a los abogados, Mill escribió que los ataques sistemáticos en contra de la propiedad privada, la opinión que, esta es la cita de Mill, que me parece que muchos de ustedes deben estar familiarizados. La opinión que afirma que los comerciantes de trigo hacen morir de hambre a los pobres o que la propiedad privada es un robo, no debe inquietar a nadie cuando solamente circula en la prensa, pero que puede incurrir en justo castigo si se le expresa oralmente o en una reunión de personas furiosas agrupadas a la puerta de uno de estos comerciantes, o si se la difunde por medio de pasquines. El propósito de este párrafo es poder establecer la autoridad de la sociedad para poder restringir a aquellos dentro de estos grupos para que entren en acción. Se debería saber, sin embargo, que los editores y que los periodistas también deberían dejarse solos, más allá que expresen la misma visión, donde los comerciantes de trigo también son los que causan hambre a los pobres. Pero también explica cómo la prensa debería tener esta libertad, pero también entienda que los ataques sistemáticos a través de la prensa en términos de la propiedad privada o también de la propiedad de las clases será con el tiempo una debilidad en el conjunto de la propiedad privada y de esa forma va a causarle daño a otros. De esta forma, podemos ver que Mill protegió la libertad de expresión, incluso cuando esto causara daño a otro. Permitió la censura que intercediera solamente cuando esta expresión podía de manera inmediata y directa causar daño a otros y que también esto fuera una calidad. También con esto la distinción entre la libertad de expresión y el principio de daño a otro. Mill anticipó la evolución de la doctrina constitucional que ocurrió en muchas democracias, incluida la de los Estados Unidos durante el siglo XX, comenzando con un New Deal. En 1930, la Corte Suprema de los Estados Unidos se convirtió cada vez más generosa en la protección de la libertad de expresión y lo hizo al mismo tiempo la autoridad regulatoria del gobierno sobre los reclamos de la libertad individual que buscaba la protección en los principios de daño a otros de Mills. En términos legales, la libertad de expresión triunfó sobre el curso del siglo XX y luego el proceso hizo que esto colapsara. Luego la libertad de expresión fue protegida cada vez más, incluso con el dominio de las
regulaciones del Estado fueron creciendo radicalmente. En la evolución del entendimiento constitucional de la libertad de expresión del trabajo de Mill también ha estado invocado. Yo y todos los abogados que leen filosofía y que sacan mayor provecho de eso, pero también debo reconocer que tal práctica que estableció esto como primeramente como algo personal, como algo opuesto a algo político. Mill valoró la libertad de expresión porque creaba que era un entorno necesario en cual uno debía vivir su vida y quizás criticar de manera fuerte todo esto. La libertad de expresión no tiene que ver lo que causa hacer un seguimiento en términos de su vida y que más allá que él o ella pueda elegir y sin escuchar a las distintas opiniones y ver las inclinaciones para tener una discusión abierta, el individuo tiene poca esperanza de poder llegar a tal entendimiento. Para Mill, la libertad de expresión alberga la individualidad a través del proceso de autoexaminación. Sin embargo, para los abogados, la libertad de expresión no es un principio filosófico o no es solamente un principio filosófico, sino que también es un estado de derecho que emergió en el proceso de crear una estructura de gobierno. Y esto se ha convertido más bien en una libertad política que personal, a pesar de que la Constitución de los Estados Unidos, solamente para tomar un ejemplo en el que estemos familiarizados, toma ciertos supuestos acerca de la naturaleza humana y busca asegurar el desarrollo completo de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y también su propósito o su objetivo inmediato era mucho más limitado porque también establecía esta búsqueda para crear las condiciones que necesitaban para poder crecer y a través de un nuevo gobierno. Y la primera enmienda dice que esta provisión busca la garantía de la libertad de expresión y que emergió como parte de esta nueva empresa que genera Estado. Y como el Estado de ley también, no solamente como Estado de Derecho, no solamente buscamos la individualidad que vio Mills, pero también queremos asegurar el funcionamiento apropiado del sistema de gobierno que se ha creado. De esta forma, la libertad de expresión se valora debido a su contribución al proceso de deliberación pública, más allá de que tenemos un debate abierto que se puede discutir, y esto ayuda a los individuos a determinar cómo viven sus vidas desde el punto de vista de la Constitución, donde este beneficio es en términos del propósito de los grandes trabajos más allá de los políticos, de proporcionar a los ciudadanos con información, conocimiento e ideas que necesitan para poder ejercitar esta prerrogativa que se haga de manera sabia y de buena forma. La libertad de expresión se necesita para poder habilitar a los ciudadanos y también para hacerlos responsables. La libertad de la primera enmienda busca proteger a algo más comunal que individual, algo más político que personal, y también habilita a la libertad de las personas establecida mediante la Constitución como personas. Dada la naturaleza personal de la libertad que Mill buscaba proteger, también no es sorpresa que uno aprenda que la censura que Mill le tenía tanto temor era principalmente social. Levantó su voz contra las sanciones informales que una persona que dice lo que piensa y que esta persona podría experimentar, y también
Este snob deliberado era la preocupación central de Mill y por supuesto eso también podía condenar la supresión, pero también era una amenaza específica a la libertad como secundaria. El Estado no era nada más que un agente de la sociedad y en ese mundo tenía menos amenaza a la libertad de expresión que la sociedad en sí misma. Las herramientas que estaban disponibles en el Estado podrían ser más duros y más brutales que aquellas que están disponibles para los órdenes sociales y podría ser mucho más duros y más brutales que los instrumentos de opinión pública como los periódicos, las iglesias y las escuelas, pero desde la perspectiva de la libertad personal, las sanciones sociales podrían también restringir la libertad incluso mucho más de aquellas que han sido impuestas por la ley. Mill presentó sobre la libertad como una protesta contra, en sus propias palabras, el despotismo de la costumbre y también a identificar lo social como el opuesto a las sanciones legales, como lo dice su principio. Las visiones de Mill podían reflejar su milieu histórico en el que se encontraba. La sociedad muy educada de la generación en la mitad de la era victoriana. Y también podrían haber sido influenciados por sus propias circunstancias particulares, específicamente su relación con Harriet Taylor, una relación que tuvo que desafiar todas las costumbres de la época victoriana y también en 1830 cuando Harriet Taylor, la esposa de John Taylor, estuvo casada y buscó la compañía de Mills y los próximos 20 años Mill y la señora Taylor se vieron casi todos los días y algunas veces incluso viajaron juntos. Todo esto ocurrió con el beneplácito de John Taylor, quien facilitó la relación y permaneció en buenos términos con Mill, a pesar de que esto escandalizó la sociedad londinense y ambos fueron forzados a vivir separados. El señor Taylor murió en 1949. Mill y la señora Taylor observaron los 2 años tradicionales de luto y se casaron recién para el año 1851. La señora Taylor, ahora que se llamaba señora Mill, murió en 1858, un año antes en que se publicara sobre la libertad. Entonces tuvo una inscripción de Mill dedicada a ella en el libro sobre la libertad, que era para ella. Uno podría entender cómo este libro fue una protesta tan grande sobre el despotismo. Además de estas contingencias históricas, el énfasis de Mill sobre lo social por sobre del Estado y la censura podría seguir por el valor de la libertad de expresión en el proceso del autodesarrollo individual. Esta teoría de la libertad de expresión fue condenada. Esta teoría que condenó también la censura estatal y que haría muy poco para proporcionar la libertad de expresión individual para examinar las doctrinas éticas, religiosas o credos y mucho más y generalmente para determinar cómo se podía mejor vivir la vida. Y también esta concepción política de la libertad de expresión, la que emanaba de la Constitución como una orientación distinta, a pesar de que también valora el debate abierto y libre. Y también esta búsqueda que promueve al individuo, pero más allá de los demonios, las personas como las personas. Esta libertad avanzó con la libertad de expresión y esta es una libertad política. Al reclamar esta libertad,
Los ciudadanos no tratan de decidir cómo poder vivir su vida, que era la preocupación de Mills, pero más allá, cómo poder hacer que los funcionarios públicos respondieran a las deseos y necesidades de las personas. Según esto, la amenaza de principio a una libertad de expresión en una concepción más bien política también hizo que los funcionarios públicos, quienes trataran de manipular o controlar a los ciudadanos y con eso silenciarlos y hacer que tuvieran miedo en esos compromisos de la soberanía de las personas y también hacer un autogobierno al poder establecer el criticismo de las políticas, al poder interferir con la elección de los candidatos a funcionarios públicos. Sin ninguna sorpresa, entonces, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos está establecida bajo la restricción de un grupo del gobierno. El Congreso no hará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Las Cortes no siempre han mantenido ni respetado o mantenido esta línea entre la libertad personal y política al identificar la amenaza de la libertad. En un caso estadounidense muy conocido que fue decidido a fines de los 40, el juez Hugo Black señaló que el Estado tenía el deber constitucional de proteger a una persona que está hablando en la esquina de la calle de la amenaza de la violencia de un atacante. Alguien que se siente enojado u ofendido por el discurso y amenaza con ser violento como una manera de detener ese discurso. En este contexto, el juez Black impuso su deber sobre el Estado de mantener o restringir al atacante y proteger al hablante. Inicialmente, Black expresó su visión en la sentencia y fue aplicado más tarde para la base de un entendimiento más amplio de las fuerzas sociales o dinámicas sociales que pueden amenazar la libertad de expresión. La sentencia de Black denegando el veto al atacante se aplica, por ejemplo, a los propietarios de malls de compras de excluir activistas políticos de su propiedad y solicitar que se transmitan que de otra manera pueden ser ignorados. Aquellos que suscriben a esta posición pueden satisfacer el requisito legal o técnico de la acción del Estado sobre el hecho de que la primera enmienda consiste en una prohibición a las agencias estatales de amenazar la inacción del Estado, o más bien tratando la inacción del Estado como una forma de acción. El Estado tiene el deber de actuar y el no actuar es una forma de acción. El Estado entonces limita la libertad de expresión. Se argumentó cuando no protege a quien esté hablando de su opositor o al propietario del mall o a quien transmite las noticias, instituciones y actores que son más sociales que gubernamentales. Al proteger el veto del opositor y reconocer la obligación afirmativa del Estado de promover la libertad de expresión y el debate abierto, la Corte Suprema entiende que el Estado tiene dos lados y que no siempre debe ser visto como el enemigo de la libertad de discurso o de expresión. A través del establecimiento de instituciones familiares a cualquier democracia que funcione, como la educación pública, las bibliotecas públicas, incluso transmisiones públicas o canales o radios públicos, el Estado puede ser un amigo de la libertad de expresión porque estas instituciones juegan un importante rol al expandir el discurso público y así asegurar la libertad política. Como un amigo de la libertad de expresión, el Estado puede utilizar el espacio que disfruta por parte de cualquier agente para proteger contra el despotismo y aún más contra la ignorancia y la indiferencia de las masas. Luis Van Dens una vez advirtió que el mayor riesgo que enfrenta la democracia son las personas inertes o es un pueblo inerte. La perspectiva de Mill sobre la libertad de expresión también ha entregado
o más bien ha sido instructiva al delinear el alcance de las actividades protegidas por una garantía constitucional de libertad de expresión y ha sido especialmente útil en los esfuerzos de abogados y abogadas para proteger el arte. Aunque las instituciones políticas en los Estados Unidos nunca, o más bien en general, no han limitado la cultural, sí han buscado prohibir la venta y la distribución de libros sexualmente explícitos o sexualmente provocativos, así como también películas y revistas que son llamados pornografía. Este tipo de censura ha sido defendida sobre la base de que la diseminación de material sexual tan amplio aumenta el riesgo de violencia contra las mujeres y puede interrumpir el patrón de desarrollo normal de los niños al exponerlos sexuales a una edad demasiado temprana. Más recientemente, algunas personas han defendido la regulación de las películas que son explícitamente sexuales, así como libros y revistas, sobre la base de que transforman a las mujeres en objetos sexuales y por lo tanto contribuyen, o más bien disminuyen su credibilidad y les impiden desarrollar su potencial político completo. En la era del nuevo trato se comenzó a expandir este discurso, esta protección de la libertad de expresión en los Estados Unidos, la censura del Estado, del trabajo de arte sexualmente explícito no fue considerado por el Poder Judicial. En la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, comenzando notablemente en los 60, la Corte Suprema se apartó de esta tradición. La Corte no le negó al Estado la facultad de censurar literatura y arte explícitamente sexualizado, pero en el nombre de la primera enmienda y la libertad de expresión que garantiza, la Corte estableció límites muy estrechos alrededor de esta forma de censura. De manera nominal, la Corte permitió censurar las obscenidades, pero la limitación de esta censura, más bien limitó esta censura entregando una definición muy estrecha de la categoría de trabajo artístico que podría ser considerado obsceno. Obsceno, tal como la Corte lo definió, requería una sexualidad explícita, apelar a un interés en la sexualidad y lo más importante, que la publicación de la película no debía tener ningún tipo de valor artístico, político o social. Yo creo que el principio de libertad de expresión de Mill básicamente apoyaría este resultado. Mill defendió la libertad de expresión porque habilita a las personas a evaluar de manera crítica las convenciones sociales que gobiernan sus vidas. Permite a los individuos cuestionar el dogma religioso y también los principios éticos prevalentes. De esta manera, Mill vio la libertad de expresión como un proceso, como lo dije antes, de autoexaminación y concibió este proceso como un proceso que se realiza en términos racionalistas. De esta manera, le preocupaba menos la libertad de expresión que la libertad de discusión, libertad de opinión y libertad de pensamiento. Se debe admitir que el arte no es racional en principio, no expresa una opinión, sino que apela a la imaginación. Y así, una vez que reconocemos la importancia del arte en el desarrollo de la personalidad humana, el rol crucial que juega, por ejemplo, en el desarrollo de la personalidad, entregando imágenes a las vidas de otros e invitándonos a compartir sus experiencias, podemos entender que el arte también puede solicitar la protección bajo el principio de libertad de expresión de Mill. Lo que sería protegido bajo ese principio no es el acto de la creación artística, ni la expresión del artista, sino que la libertad de otros y otras de ver y experimentar una creación artística, que tal como el debate abierto y libre sobre la relación y ética, es algo clave para la examinación crítica de las convenciones sociales y por lo tanto para el desarrollo completo de la personalidad humana. Por estos motivos, podemos entender fácilmente por qué una concepción personal de la libertad
paralela a lo que Mill ha propuesto, nos llevaría a la protección robusta del arte, incluso de libros, revistas o películas que contienen imágenes sexuales explícitas. Sin embargo, partiendo de una tradición legal que se sustenta sobre la base de la concepción política de la libertad, se vuelve más difícil justificar dichas limitaciones sobre la base de la censura del Estado. La democracia puede requerir elecciones periódicas, competencia entre candidatos y partidos rivales, debate libre y abierto acerca de asuntos públicos y los méritos de cada candidato o candidata y sus desempeños mientras estén en sus puestos. Pero también, ¿será que requiere que las personas sean libres de leer en la mente de Lady Chatterley? En su artículo ahora famoso de 1979, en el Journal Indiana Law, Robert Burke, que alguna vez fue mi colega en Yale, enfrentó esta pregunta de lleno y indicó una distinción muy importante entre la concepción política y personal de la libertad. Y lo primero tiene que ver con la protección de la libertad política y no personal. Y entendió que por parte de los jueces no se podía justificar una bajo la primera enmienda. Y también entendió que una democracia que funciona bien depende de la independencia, de la crítica y de la imaginación de los ciudadanos, tales como los que Mill admiraba tanto. Pero pensó que incluir al arte bajo la protección de la primera enmienda llevaría a lo que él llamó una estampida analógica, sin ningún tipo de límite al alcance de la primera enmienda. Por lo tanto, todo lo que se necesitaría para crear ciudadanos alertas, como los definió Mill, sería protegido. La educación, el trabajo, la riqueza, la recreación. Y teniendo este tipo de resultados, Burke insistió en su artículo, al cual les he señalado anteriormente, en que había una conexión muy estrecha entre el contenido político y el discurso, que puede ser protegido de manera correcta bajo la primera enmienda. Y para él, solo el discurso que es explícitamente acerca del gobierno, como por ejemplo un discurso que critica a un candidato o candidata o que favorece a una política pública por sobre otra, es lo que debe ser protegido. Este tipo de procedimiento podría dejar a la mayoría de las expresiones artísticas fuera de la protección de la Constitución, y el argumento que él presentó en el artículo de Indiana Law Review fue el siguiente. Que podría tener ese efecto. Entonces cuestionó todo el cuerpo legal que la Corte Suprema había desarrollado durante los 60 para imponer límites sobre la capacidad del Estado de imponer censura a libros, artículos y películas explícitamente sexuales, y por lo tanto, dicho artículo fue una lectura obligada del movimiento conservador. Las implicaciones de la postura de Burke se aclararon aún más en 1987. Cuando yo trabajaba en la Escuela de la Ley, él fue nominado por el presidente Ronald Reagan para ser parte de la Corte Suprema. Esta nominación provocó un largo debate que tuvo el efecto de convertir al país en un seminario de derecho constitucional. Y finalmente, el Senado rechazó la nominación de Burke. Aunque muchos actores realmente argumentaron que hubiera oposición a su nominación y que causaron su rechazo eventualmente, incluyendo la política de partidos, el control del Senado de la parte de los demócratas y también la visión de Burke sobre diferentes temas como por ejemplo anticoncepción y derechos civiles, que no tenían ninguna relación sobre su postura acerca de la libertad de expresión. Pero la hostilidad de Burke a la
decisión de la Corte Suprema de limitar la censura del arte obsceno sí jugó un rol importante en la oposición que se encontró y el rechazo a su nominación finalmente. Y como resultado de esto, algunos han interpretado que el evento público le ha dado a Mill una concepción una concepción de la libertad personal mayor de lo que se indica en la Constitución. Aún más, la fuerza de la objeción a Burke a la práctica judicial de ignorar la distinción de la libertad política y personal. Su miedo de lo que sería esta estampilla analógica persistió y de hecho puede explicar la doctrina judicial establecida que indica que asigna prioridad bajo la primera enmienda a la protección del discurso relacionado al gobierno o la política, y bajo dicha doctrina las restricciones sobre el discurso que tiene que ver con temas de importancia pública, como por ejemplo criticar a funcionarios públicos y políticas públicas, es algo que debe ser estrictamente analizado por el Poder Judicial. Y solo las restricciones, o más bien las únicas restricciones que se pueden permitir, son aquellas que se estima que sirven un propósito útil y están muy definidas y muy estrechamente definidas. Este estándar tan alto para proteger el discurso político, sea bajo la primera enmienda, y si ese discurso es una concentración del Ku Klux Klan o una marcha de derechos civiles, inevitablemente ahora estrechado el alcance de la regulación estatal. Este tipo de prioridades para el discurso público político no se ven excluidas de la primera enmienda, sino que solo disminuyen la medida de protección judicial, restricciones que interfieren con la concepción más personal de la libertad de expresión y que pueden ser permitidas bajo la perspectiva de Mill de la libertad de discurso, pero no pueden ser juzgadas con el mismo estándar de revisión. La censura de eso también podría ser permitido constitucionalmente y también que puede ser debatible. Y eso también no es estrictamente necesario como un instrumento para poder lograrlo. De esta forma, esto va a permanecer como parte de la tradición constitucional de proteger la libertad de expresión, más allá de que esto pertenezca más a la concepción personal que la política, y también tiene que ver con el desarrollo individual que la funcionalidad del sistema democrático. Y finalmente, quisiera enfatizar el mismo sentimiento que expresé al principio. Sería bueno que leyeran a Mill. Sería bueno para su alma. Hará que sean mucho más tolerantes de ellos, que también los va a potenciar a que cultiven sus propias individualidades y que continúen con formas distintas. También debo aclarar de que al establecer la tolerancia para la excentricidad, Mill no estaba objetando el despotismo de la costumbre, porque Mill hablaba sobre objetar el despotismo de la costumbre. Este es Snob que también quería pasar, porque no estábamos buscando la supresión del juicio. Y también lo que vimos a partir de esto, tenemos el derecho, que insiste Mill, para poder actuar sobre las opiniones de cualquiera, y no solamente para la expresión de esta individualidad, pero para la expresión de nosotros mismos. Sí, leer a Mill va a ser bueno para su alma, pero también creo que sería un valor para esto, a pesar de que Mill no va a proporcionarle nada a estos, agrega también toda una perspectiva a la ley. Entonces, para el poder enfatizar que la libertad de expresión también podría
ser muy importante para la persona individual, pero también, al menos para mí, pone bajo el foco una percepción distinta de la libertad de expresión. Una personal y otra política. La libertad que protege la ley es política. Y aún así podemos ver en la protección tradicional de la censura social, como en el caso de la libertad de expresión, y como he visto en los esfuerzos de la Corte Suprema para poder salvaguardar que la búsqueda de esta libertad personal que ha sido establecida por Mill inevitablemente y casi de manera irrepresiva ha encontrado su propia forma dentro de la ley. Es importante poder destacar que la Constitución busca preservar la misma actividad que ha sido valorada y que no ha sido atesorada por Mill en esta defensa de la libertad de expresión. Estas creencias muy fuertes, estas discusiones, el intercambio de ideas y también voy a tomar una frase de Mill, la colisión de opiniones adversas. Esta colisión de la que habla Mill, más allá de lo que hemos tomado de la teoría del desarrollo personal y de la política, se predica en el reconocimiento de Mill. Aquí, a escuchar a los argumentos antagonistas nos permitan dejar de lado las creencias y poder ver el mundo de manera alternativa. La colisión de las ideas y las opiniones de los contrincantes, que también pueden ser ciertos, y luego estas creencias se pueden ver con gran convicción y compromiso, ya que han pasado la prueba. Esto es una creencia de la forma en que podemos llegar a un fin al silencio y al miedo que el rector mencionó. Muchísimas gracias.